Bueno, fundamentalmente el Poder Legislativo está tratando el proyecto de ley de establecer para la Ley Nacional de Tránsito alcoholemia cero, es decir, cero a la hora de conducir, cero alcohol. Recordemos que en la mitad de los accidentes de tránsito lamentablemente está presente el alcohol. Y esto es justamente el tratamiento que ahora está llevando a cabo las comisiones dentro del Poder Legislativo. Ahora, pues bien, nosotros auspiciamos todos los debates que tengan que ser en función de reducir la siniestralidad vial, teniendo en cuenta que es la principal causa de muerte en la juventud argentina, franja etaria que va entre los 14 a los 34 años. Por lo tanto, esto es muy importante y es necesario que el debate sobre el tránsito sea agenda principal en todos los niveles de gobierno. Mario, ¿qué tal? Buenos días. Ignacio lo saluda. ¿Esta ley cuándo fue sancionada por el Congreso de la Nación? ¿Cuándo se empezó a aplicar? ¿Y por qué también los municipios, las distintas jurisdicciones la toman de diferente manera, la aplican de diferente manera? Nosotros vemos este tema puntualmente hoy por hoy en la agenda periodística porque la semana pasada en la ciudad de Córdoba, capital, el municipio precisamente, se empezó a tratar este tema de poner en cero el nivel de alcoholemia frente al volante, tal como ocurre en las rutas y los controles que lleva adelante la policía caminera. Pero puntualmente hay algunos municipios que en su jurisdicción permiten hasta cierto grado de alcoholemia en sangre de las personas que están manejando. Bueno, bien, acá tenemos un conflicto que tiene que ver con la descentralización del poder. Recuerden que las provincias son autónomas y están sujetas a leyes provinciales. Ahora, la ley provincial está por encima que cualquier ordenanza municipal. Por lo tanto, debe ser de completo respeto y aplicación en todo el ámbito de la provincia. Ahora, pues bien, con respecto a nivel nacional, todavía el tema se está tratando, no se ha establecido todavía el concepto de alcoholemia cero a la hora de conducir. Pero nosotros, yo les dije recién, que auspiciamos todo debate que tenga que ver con el tránsito en función de los números que yo le acabo de mencionar, ¿no? Es decir, a ver, estamos hablando de un promedio de 17 muertes diarias por siniestros viales. Pero también pensemos en lo siguiente, nosotros desde Luchemos por la Vida hace más de 30 años que venimos bregando por la prevención de siniestros viales. Ahora, tendríamos que preguntarnos lo siguiente, y yo quisiera trasladar esta pregunta a la audiencia. ¿Cuándo nos damos cuenta que una ley es buena? Tal vez podríamos decir que en el campo teórico de la redacción de la ley, comprende las generalidades de toda la población, accede a beneficios para un gran número de población, y en los campos prácticos, ¿cómo sabemos que la ley es buena? Sabemos que una ley es buena cuando se pone en práctica en forma concreta y cabal. Y habría que preguntarse si nuestras leyes son malas o bien no se están poniendo en práctica. Esa es la duda que nosotros también planteamos desde Luchemos por la Vida. ¿Por qué? Porque podemos tener la mejor de las leyes, pero si no se divulgan, si no se hacen campañas de prevención, si no se trabaja en las escuelas sobre la siniestralidad vial, si no se hacen los controles eficaces y las sanciones efectivas, entonces y solo entonces, ahí podremos concluir si la ley es buena o mala. ¿Por qué nosotros insistimos con esto? Porque evidentemente observamos que las leyes actuales, si bien pueden ser beneficiosas, no encontramos su práctica concreta, no encontramos sus políticas de Estado que las pongan en práctica de manera permanente, de manera sistemática, y entonces es ahí donde a veces nos metemos en un brete. Porque, insisto con esto, la mejor de las leyes es aquella que se practica, y se practica lo que se conoce y lo que se difunde. Y entonces ahí dejamos nosotros nuestros reparos en tanto los debates que son bienvenidos, pero a su vez también necesitamos prácticas concretas que avalen esa buena ley por salir. Mario, ¿y para usted esta ley, tal como se está planteando, es buena o es mala? Fundamentalmente nosotros todavía no sabemos cuán buena, cuán mala es la ley anterior,
en la medida en que no se han hecho los controles eficaces y las sanciones efectivas. Y tampoco, por ejemplo, carecemos de educación vial en las escuelas, cosas que la Ley Nacional de Tránsito prevé y forma parte de su redacción. Entonces, es ahí donde nosotros siempre ponemos el énfasis. La mejor ley, bienvenido sea, pero sus prácticas, las preguntas, yo se lo puedo trasladar a usted y a la audiencia. ¿Cuántas campañas de educación vial hemos observado a lo largo de los últimos años? Y no me refiero solamente a los últimos, sino a las últimas décadas. ¿Cuántas campañas de educación vial, propaganda, folletería, trabajos con los chicos y con las chicas en las aulas del nivel inicial, primario, secundario? ¿Cuánto hemos visto de todo esto? Y evidentemente, si ustedes ven alguna campaña de educación vial por la radio, televisión, medios gráficos, etcétera, notarán que lamentablemente somos nosotros, desde Luchemos por la Vida, que hace más de 30 años venimos con las campañas, con las propuestas a nivel Congreso, a nivel legislativo, con talleres para los colegios. Pero somos una ONG, somos una asociación civil no gubernamental. No vemos una política de Estado orientada justamente a disminuir drásticamente la siniestralidad vial. Y no me refiero solamente a la circunstancia del color de un gobierno, me refiero fundamentalmente a lo largo de los años que tenemos lamentablemente que padecer de víctimas en la siniestralidad vial. Mario, es importante también para tomar conciencias, conocer, saber cuáles son las reacciones que genera el alcohol en una persona. Cuando la persona está alcoholizada y tiene que conducir, ¿qué es lo que pasa? Fundamentalmente tengamos en cuenta lo siguiente. En primer lugar vamos a desmitificar algunas cosas. No hay cultura alcohólica. ¿Qué significa esto? Significa que no es que una persona sea más o menos resistente al alcohol. El alcohol genera una reacción química en el cerebro una vez que se ha ingerido y adormece las células responsables de nuestras conductas voluntarias independientemente de la cantidad de alcohol que se haya ingerido. Cultura alcohólica podrá hacer distinguir un Sauvignon de un Cabernet o de un Malbec, pero es solamente eso. En segundo lugar, es importante tener en cuenta que no hay ningún método que elimine los efectos del alcohol en la sangre. No existe ni un brebaje milagroso, ni el café. Tan solo es el tiempo que tarda el organismo en eliminar el alcohol. Y son horas, varias horas que tarda el organismo en eliminar el alcohol. Y el alcohol, una vez que se ingirió, entra en la sangre y pasa al cerebro, embota los sentidos, altera la percepción, se provocan situaciones complicadas como por ejemplo la no distinción de los colores rojos, importantísimo a la hora de los frenos, de los semáforos, disminuye nuestra visión lateral, por lo tanto que también es importante, embota los sentidos y genera errores en los juicios y en la interpretación. Y esto es importante señalarlo. No es necesario estar ebrio o borracho para sufrir los efectos del alcohol. Solo una pequeña cantidad de alcohol en sangre genera fundamentalmente los principios de estos trastornos. Cuando a una persona se le hace un test de alcoholemia en la vía pública, ¿cuál es el grado de alcohol que tiene que tener entonces para que ya no se le permita avanzar? Actualmente, por la Ley Nacional de Tránsito, 0,5 gramos de alcohol en sangre, pero en la provincia de Córdoba es cero alcohol. Esto también es muy importante, insisto con esto, porque las diferencias, porque, insisto, las provincias son autónomas desde nuestra Constitución Nacional, somos federales y entonces esa autonomía implica la posibilidad de leyes provinciales. Ahora, la cuestión es preguntarse si realmente es necesario atender y entender que el marco legal me permite determinado gramo de alcohol en sangre, o si fundamentalmente es
importante preservar la salud de todos y todas en la calle, porque el tránsito es un sistema y estamos todos interconectados. Todos tenemos algo en común en el tránsito, que es llegar a destino. Y fundamentalmente lo que yo hago o deje de hacer en el tránsito va a repercutir en todos nosotros. No soy yo en el tránsito, no sos vos en el tránsito, somos un todo y un juego en equipo. Y justamente ahí es donde tenemos que poner el acento. Primero, poner lo importante por sobre lo urgente. Lo importante es la vida. Y a ver, estamos hablando que es la principal causa de muerte en la juventud, franja etaria de 14 a 35 años. Mata más que cualquier otra cosa, que cualquier pandemia, puesto que la siniestralidad vial es la otra pandemia. Más de 1.300.000 personas mueren en el mundo por la siniestralidad vial, y en la mitad de los siniestros viales está presente el alcohol. Mario, usted hacía referencia recién de política de estados y demás. ¿Qué diferencia tenemos aquí en Argentina con otros países vecinos como en Chile, Uruguay, Brasil? ¿Cómo se maneja el tema de alcoholemia cero? Fundamentalmente en otros países ya depende de las características del país, pero por ahí ustedes habrán escuchado alguna leyenda urbana que se sustenta en hechos reales, que por ejemplo en el caso de Uruguay, que es nuestro país vecino, siempre se dice y se refiere que el tránsito es mucho más ordenado, que hay mucho más respeto por los más vulnerables en el tránsito, que son los peatones. Es decir, que hay una conciencia que va más allá de los marcos legales, hay una conciencia de comunidad. En ese caso, por ejemplo, Uruguay funciona mucho mejor que nuestro país. En el caso de Chile y en el caso de Brasil, lamentablemente la situación está como nosotros, pero sus estadísticas son menores a las nuestras. Nosotros llevamos ya más de 10 años con un promedio y un piso de 17 muertos diarios y un techo que ha llegado a los 20, a los 21 muertos diarios en las últimas décadas. Entonces, eso es realmente lamentable. Por eso digo que independientemente de las comparaciones, que siempre son buenas, también tenemos que tomar los ejemplos de otros países que han reducido drásticamente los problemas en la siniestralidad vial, como es el caso de España, que ha reducido en un 50% sus siniestros viales. Esto tiene que ver con políticas de estados permanentes, con una educación vial en inicial, en primaria, en secundaria, con campañas que fundamentalmente encuentren eco en la población. Y también lo que nosotros solicitamos, ya que estamos hablando de cuestiones parlamentarias, nosotros necesitamos y bregamos, y estamos justamente haciendo esto, es incorporar al Código Penal los delitos contra la seguridad vial. ¿Qué significa esto? Significa que incorporar los delitos contra la seguridad vial atiende a que sean pasibles de sanciones aquellas personas que son temerarias a la hora de usar el vehículo, es decir, que exceden la velocidad máxima por mucho, que tienen alcohol en sangre, porque esto implicaría varias cosas. En primer lugar, que actuaran jueces de oficio. En segundo lugar, que dejaran de ser contravenciones. En tercer lugar, podríamos colocar un paraguas para todo el territorio nacional, siendo una ley que está en el código, y entonces esto ayudaría fundamentalmente, y esta experiencia la hemos visto que se ha implementado buenamente en territorio español. Correcto, Mario. ¿Cree también que por ahí la falta de política de estados o el tiempo que se dilata en este tipo de tratamientos de ley que son importantísimos, también tiene que ver por cuestiones económicas? Por ejemplo, el sector de bares, restaurantes, que cada vez que se trata de este tema pegan el grito en el cielo. Lo que pasa fundamentalmente en esta cuestión es sincerarnos todos y anteponer la urgencia por sobre lo importante es un indicador que una sociedad disfunciona. Por lo tanto, seguramente hay intereses que se estén contrapuestos, pero las principales
países que han reducido la siniestralidad vial se han llevado muy bien con estas medidas, y esto no implica un deterioro en las posibilidades económicas. Recordemos que el alcohol es una droga legal, pero no deja de ser una droga, y que tiene los efectos que ya mencionamos recién. Por lo tanto, estamos hablando de salvar vidas, estamos hablando precisamente de reducir la siniestralidad vial, y recordemos lo siguiente: a ver, un siniestro vial es un hecho inesperado, es un hecho que tiene causas, por lo tanto es un hecho evitable. Estamos diciendo entonces que la principal causa de muerte de la juventud argentina son por hechos que se podrían evitar. Creo que el fundamento es mucho más profundo que los intereses sectoriales, que solamente responden a una parcialidad dentro del contexto social.